Hola, almas liberales. En el video anterior vimos cómo Argentina intentó salir adelante después de sacar del poder a Polentón en 1955. Sin embargo, se sucedieron un conjunto de gobiernos civiles y militares que no se acercaron a la ortodoxia económica ni por error. Y cuando desde el poder haces las cosas mal, empezás a generar las condiciones perfectas para que vuelva exactamente lo que intentabas evitar. Así que sin más dilación, abrochémonos los cinturones y viajemos en el tiempo para continuar con la historia. Arrastrando sus miedos, ni Saturno dijo a sus piedras girar. El 11 de marzo de 1973 se celebraron elecciones y aquí triunfó el Frente Justicialista de Liberación con la fórmula Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima con el 49% de los votos, mientras que la fórmula radical encabezada por Balbín solo sacó el 21%, lo que hizo innecesaria una segunda vuelta. Sin embargo, la felicidad por la abrumadora victoria no duraría mucho, porque al poco tiempo quedaría claro que el peronismo ya no era el movimiento homogéneo de antaño. Durante los 18 años de proscripción, el general hizo alianzas con muchos sectores de izquierda y de derecha, que en algunos casos eran muy radicales y de ideología totalmente opuesta al Partido Justicialista. Todos estos grupos creían que tenían el aval del general, por lo que no dejaron de producirse internas dentro del partido que derivaron en violencia para resolver sus diferencias, una práctica que fue aumentando con el regreso del general. Si te sabes portar bien, nada más pórtate bien. No puedo. Sí puedes. ¿Cómo te portas? El 25 de mayo de 1973 asumió la presidencia el doctor Cámpora, o para los amigos, el tío. Perón retornó definitivamente desde Madrid el 20 de junio de 1973, pero nada volvería a ocurrir con paz y tranquilidad. El general ahora ya no necesitaba a los revolucionarios de izquierda, pero no se iba a poder deshacer de ellos tan fácilmente. En los bosques de Ezeiza le habían preparado un palco para que hable y unos 2 millones de personas se juntaron para esperar su llegada. El encargado de cuidar el evento fue el coronel retirado Jorge Manuel Osinde, a quien le encargaron que no pudiera acercársele los grupos peronistas de izquierda. Cuando llegaron al evento, las FARC y los montoneros intentaron ser frenados por los militares, a lo que los zurdos se resistieron y terminó en una balacera que dejó 13 muertos y los días del año en heridos. Peor que la anterior, ¿eh? Vaya tela, tú. ¿Qué gustos tiene la pobre? Hostia, tú. Madre de Cristo. Hostia, tú. Joder. Menudos palmeras, tío. Todos son como Quevedo, tío. Todos tienen el pelo como Quevedo. Hola. Joder, tío. Pabila, coño. Pabila. Despierta, coño. Un poco de... Tras este evento, Perón se dio cuenta de que no iba a poder resolver las internas de su partido de forma civilizada, por lo que el 1 de octubre de 1973, día en el que cumplía años, convocó a funcionarios de su gobierno, militares y policías de alto rango a una reunión de donde saldría un documento que declaraba que había una guerra en el país y que por ello el Estado tenía que acudir a todos los medios necesarios para frenar al enemigo. De esta manera nacería la AAA, no estas, sino estas, un grupo paraestatal creado para liquidar a la izquierda y a los grupos radicalizados del movimiento peronista. Esta organización funcionó entre los años 1973 al 76 y se estima que asesinó a unas 1.500 personas. Viejo sinvergüenza. Volviendo a la historia, tras una presidencia de poco menos de 2 meses, el 13 de julio de 1973, el tío Cámpora renunció a la presidencia junto con su vicepresidente Lima y asumió en su lugar Raúl Alberto Lastiri, quien era el presidente de la Cámara de Diputados y quien prometió llamar rápidamente a elecciones. Luego comenzó a hablarse de quién sería el compañero de fórmula de Perón, donde se llegó a especular de que sería su antiguo rival Ricardo Balbín.
pero contra todo pronóstico terminó siendo su esposa María Estela Martínez y se presentaron bajo la fórmula Perón-Perón. Las elecciones se celebraron el 23 de septiembre de 1973 y la pareja polentera ganó con el 62% de los votos. El 12 de octubre, Polentón asumió su tercera presidencia, pero la alegría no le duró mucho, porque el ambiente económico, social y político estaba muy caldeado y el general, con sus 78 años, ya no tenía la fuerza y voluntad como para poder lidiar con tantos incendios. El 1 de mayo de 1974 enfrentó a la juventud peronista y a las organizaciones guerrilleras en un famoso acto público en la Plaza de Mayo, que concluyó con la retirada de la Plaza de los Terrors, a los que tildó de imberbes, y en las que le otorgó un apoyo explícito a la conducción sindical, quienes eran acusados por los rebeldes de burócratas de derecha. En los días siguientes, trató de seguir calmando las aguas entre sus seguidores, pero fue en vano, porque los distintos bandos estaban muy radicalizados en sus respectivas posiciones. No pasa nada. No, güey. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Nada, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah, qué bañazo! Finalmente, un nublado 1 de julio de 1974, Isabel, acompañada del superministro López Rega, anunció al pueblo argentino que se había ido a tomar mates con Satanás, el hombre que logró dividir al país en dos, entre peronistas y antiperonistas, el Mesías que para sus seguidores nos llevó a ser de un país agrario a uno industrial, de ser una sociedad para pocos al de la distribución del ingreso, mientras que para otros fue simplemente un dictador autoritario, demagogo y violín que rompió el tejido social del país para fomentar a los vagos, resentidos, envidiosos y corruptos con tal de que él pudiera mantenerse en el poder. La partida del general dejó en el país un gran vacío político que sería ocupado por Isabel, quien, como veremos, no estaría a la altura del cargo, y cuyo poder presidencial sería manejado en las sombras por López Rega, más conocido como el Brujo, quien con sus acciones ofendería al sector militar, generando la antesala para que comience el periodo más oscuro de la historia argentina. ¡Chao! ¡Chao, Goku! ¡Chao para la eternidad, loco! ¡Chao! ¡Chao, mi amor! ¡Chao! ¡Chao! Gracias por esta tarde tan maravillosa, gracias. Ahí está, Dios, ahí está, chao. María Estela Martínez, más conocida como Isabelita, nació en La Rioja el 4 de febrero de 1931 en un hogar de clase media. Desde que era chica, soñaba con ser artista, por lo que se mudó a Buenos Aires para estudiar en el Conservatorio de Artes del Teatro Cervantes. Parece que las peores personas están relacionadas con el mundo del arte. A los 23 años se unió como bailarina a un grupo teatral que, entre otros países, pasaría por Panamá, país en el que el destino quiso que se cruzara con el general Perón, quien estaba pasando allí su exilio tras ser derrocado. La noche del 23 de diciembre de 1955, Isabel, junto con sus compañeras, hicieron un baile para el general y luego se saludaron cordialmente. A los pocos días, Martínez sufrió de una fuerte gripe que casi le quita la vida, noticia que llegó a oídos de Perón y este ordenó inmediatamente que le costen el tratamiento. Una vez recuperada Isabel, fue a agradecerle personalmente al general y después de eso nunca más se separaron. En 1960 se asentaron en Madrid, donde contrajeron matrimonio el 5 de enero de 1961. Desde ese momento, María Estela se convertiría en una intensa promotora para el regreso de su esposo a Argentina, a donde viajaría varias veces para gestionarlo. Finalmente, en junio de 1973, formó parte de la comitiva que acompañó el regreso del general del exilio, y el 12 de octubre de dicho año asumió el cargo de vicepresidenta de Argentina. Tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Entonces, recapitulando,
Antes de llegar a la vicepresidencia, Isabel nunca tuvo una participación relevante en el peronismo ni ninguna experiencia política, por lo que fue una gran sorpresa para los polenteros que el general la designara como compañera de fórmula. Los sectores de izquierda del peronismo y del sindicalismo habían querido poner a su candidato, pero no tuvieron éxito, obviamente. Cuando comenzó la presidencia Isabel, tras el fallecimiento de Polentón, los grupos peronistas le manifestaron su apoyo, a la vez que algunos sectores de la oposición, como la Iglesia y el Ejército, pero estos no tardarían en diluirse en el tiempo. La cara que tengo, hay un problema. En cuanto a la economía, Isabel heredó como ministro de Economía de la breve gestión de Cámpora a José Gelbar, uno de los peores economistas de la historia argentina. Este keynesiano quiso implementar un programa económico conocido como Plan Trienal, bajo el cual se buscaría mejorar el salario de los trabajadores y crear nuevos puestos de trabajo a través del aumento del gasto público en el sector de la vivienda, educación, salud, asistencia social y nacionalizando empresas como petroleras, comunicaciones y bancos. ¿Adivinan con qué, no? También buscaría nuevamente cerrarse al mundo para favorecer a la industria nacional, limitando las importaciones y exportaciones a través de retenciones. Internacionalmente, los nuevos lazos comerciales serían con los países comunistas como la Unión Soviética y Cuba, quienes demandaban menos materias primas. Sumado a estas medidas intervencionistas que agravaron la balanza comercial de Argentina, el contexto internacional tampoco fue favorable, ya que en octubre de 1973 ocurrió la conocida como crisis del petróleo, donde los países de Medio Oriente dejaron de exportar combustible, pareciera que estoy hablando de la actualidad, lo que provocó que su precio se fuera por las nubes y por lo tanto la inflación argentina. Como siempre, el gobierno intentó inútilmente controlar los precios, pero el déficit fiscal se hizo tan grande que en contra de su ideología polentera tuvieron que recurrir a los organismos de crédito internacionales como el FMI para poder solventar sus gastos. Así que vuelve arrastrándose. Para octubre de 1974, la crisis económica era tal que Gelbar terminó renunciando y fue reemplazado por Gómez Morales. ¡Afuera! Aunque te resista. Gómez trató de hacer un ajuste devaluando la moneda y anunciando una progresiva liberalización de precios, lo que deterioró aún más el poder adquisitivo de los trabajadores. La crisis en la balanza comercial se agravó por la disminución en el ingreso de divisas debido a la caída de las exportaciones, por lo que la emisión monetaria para cubrir el déficit continuó incrementando la inflación y en mayo de 1975 Gómez también terminó volando por los aires. ¡Afuera! Aunque te resista. El 2 de junio de 1975 asumió en el Ministerio de Economía una de las personas más odiadas de la historia argentina, Celestino Rodrigo. Como el déficit fiscal de Argentina no dejaba margen para ninguna maniobra más, este hombre decidió implementar una política de shock y que se pudra todo, la cual consistió en hacer un ajuste descomunal a través de una devaluación del 100% del peso argentino, en un país donde la sociedad venía dando una pelea muy angustiante contra la inflación. La estrategia que buscó Rodrigo fue la de congelar los salarios y permitir que aumentaran los servicios públicos y combustibles. Pero esta medida tan impopular no cayó para nada bien entre los trabajadores, los que salieron a protestar y el gobierno intentó reprimir ferozmente, a lo que los sindicatos contestaron con la convocatoria a un paro nacional por primera vez contra un gobierno peronista. Finalmente, Isabel terminó cediendo a la presión de los sindicatos y autorizó aumentos salariales entre el 80% y el 200%, que los empresarios automáticamente trasladaron a los precios, por lo que el ajuste fiscal de Celestino fue en vano y la inflación se volvió a disparar, por lo que no hace falta aclarar que Celestino también terminó volando por el aire, llevándose consigo a López Rega. Con la renuncia de estos altos funcionarios, Isabel se quedó sin el ala derecha de su gobierno, los que eran un poco más razonables,
por lo que ahora ella tendría los días contados en el poder. Ministerio del Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ante el vacío de poder generado por la renuncia de López Rega, la CGT intentó acercarse al gobierno proponiendo una tregua por 180 días a cambio de que se prohibieran las suspensiones y despidos en las fábricas. El 22 de julio de 1975 asumió como ministro de Economía Pedro Bonanni, quien propuso a los sindicatos un seguro de desempleo que los sindicatos inmediatamente rechazaron, creyendo que esta medida era un mero paliativo que terminaría estimulando los despidos, por lo que sin poder lograrse un acuerdo con los representantes de los trabajadores, el 14 de agosto Bonanni terminó renunciando. Ministerio del Turismo y Deporte, afuera. El 15 de agosto asumiría en su lugar Antonio Cafiero, un político que se vendía como moderado y quien intentó retomar los acuerdos entre empresarios y sindicalistas, ya que contaba con el visto bueno de ambos sectores. Pero mientras intentaba estabilizar la devastada economía, el ala izquierda del peronismo, constituida principalmente por los montoneros y el ERP, continuaron jugando al Counter-Strike en la vida real, de manera cada vez más violenta, por lo que Cafiero propuso que se designara en el ejército a uno de los seres más siniestros de la historia argentina. Con ustedes, Jorge Rafael Videla, quien tendría la misión de poner orden en la calle mientras se intentaba estabilizar la economía. ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a matar a un tacaño. Y esto se va a controlar. En cuanto a la política económica, Cafiero volvió a recurrir a la vieja práctica peronista de controlar precios, salarios y nacionalizar empresas, pero no alcanzaron para compensar la balanza comercial, contener la inflación y cubrir los vencimientos de deuda, por lo que yendo en contra de su tan característica política antiimperialista, los polenteros terminaron tomando un préstamo con el FMI. Sin embargo, todas estas medidas fueron insuficientes, por lo que Cafiero terminó volando por el aire y asumió en su lugar el 3 de febrero de 1976 Emilio Mondelli, siendo el sexto ministro de Economía de Isabel en 19 meses. Este señor pensó en aplicar un ajuste similar al de Celestino Rodrigo, pero no tuvo tiempo ni para calentar la silla del ministerio, ya que el 24 de marzo ocurrió el golpe de Estado que derrocó a Isabel. Pero antes de profundizar, veamos cómo se llegó al mismo. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Como pudimos ver, 1975 no fue un momento muy lindo para vivir en Argentina, como todos, pero particularmente aquel año el país enfrentaba un clima de caos y violencia generalizada, del cual eran responsables por un lado los grupos de extrema derecha del gobierno como la AAA y las agrupaciones armadas de izquierda como los montoneros que se dedicaban a secuestrar, asesinar y poner bombas. Esta escalada de violencia hizo que el gobierno le fuera dando cada vez más facultades a las Fuerzas Armadas para que controlaran la situación, a través del conocido como Plan Independencia, el cual tuvo uno de sus puntos más sangrientos en Tucumán, a donde mandaron a 4.000 militares para que acabaran con 160 guerrilleros. Tanta sedia de poder por parte del gobierno de Isabel a las Fuerzas Armadas provocó que el 18 de diciembre de 1975 el general Capellini intentara un golpe de Estado, el cual no tuvo éxito. Eres una vergüenza para la naturaleza. Unos días después, el 23 de diciembre, los terros intentaron tomar un cuartel del ejército en Monte Chingolo, que dejó más al descubierto la inutilidad del gobierno peronista para poner orden, por lo que la Unión Cívica Radical convocó a una coalición para desplazar a Isabel, la cual no tuvo éxito. Finalmente, el 24 de marzo de 1976, para sorpresa de nadie, la Junta Militar, con Jorge Rafael Videla a la cabeza, perpetraron el golpe de Estado que desplazó a Isabel de la presidencia. Pero este nuevo golpe, a diferencia de los anteriores, fue hecho en nombre de una identidad que ya no era resultado de la vieja rivalidad entre peronistas y antiperonistas,
sino que ahora las Fuerzas Armadas, que contaron con el apoyo de poderosos sectores como los medios de comunicación, la Bolsa de Comercio, la sociedad rural, el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional, se autopercibieron como una institución que estaba por encima de la sociedad argentina, en la que no estaban obligados a llamar inmediatamente a nuevas elecciones libres, sino que antes tenían el deber de hacerse cargo de una sociedad enferma y rota, la cual debían curar y ordenar a través de una dura disciplina militar. De esta manera se terminaba el último gobierno con el apellido Perón, pero lejos de terminarse este terrorífico movimiento, siguió con el posperonismo y con infames figuras como Menem y los Kirchner. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente manga, así que los espero. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. Bueno, almas liberales, espero que les haya gustado el vídeo. Por favor, dejen su like para que pueda seguir creciendo. Si les interesa, les dejo un link donde pueden comprar estos muñecos de calidad alemana a precio chino. Entregamos al Imperio Romano, la Atlántida, a donde lo soliciten. Les dejo el link acá en la descripción. Así que sin más...